Bueno, estoy aquí con Daniel Suilar, que es el CEO de Café Sistemas, el cual nos va a explicar un poco sobre lo que hacen. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo te va? Todo muy bien por acá. Excelente. Mira, quisiera saber un poco, arrancando, ¿no? ¿Qué es Café Sistemas? Café Sistemas somos una GovTech, una empresa que hacemos software para gobiernos, en algunos casos también a privados y a instituciones no gubernamentales, pero nacimos como una GovTech y desde el 2018 venimos logrando transformar digitalmente a nuestros clientes. Hoy estamos en Argentina y Perú. Hoy tenemos 16 gobiernos eh, ya con nuestra plataforma, 70.000 usuarios utilizan mensualmente nuestro sistema. Estamos digitalizando alrededor de 300.000 hojas, escaneando alrededor de 300.000 hojas inclusive. Implementamos de a 4 gobiernos en paralelo. Hemos logrado, eh, hemos logrado la capacidad técnica para poder implementar en 3 meses y el gran logro ha sido implementar en un mes un organismo regional con una plataforma, con nuestra plataforma para la gestión de reclamos de agua potable. Vale, ¿y en qué regiones han implementado todo esto? Hoy estamos fuertes en bueno, lo que es en áreas en Argentina, como te decía, todo lo que es la parte centro, sur y norte. Ujú. En Perú, con nuestros partners, hemos logrado implementar en el norte, la verdad que nos ha ido muy bien y estamos desde el 2023 en Perú, teniendo en cuenta que los procesos son largos, los Claro. comerciales, los de implementación y demás, pero vamos con la experiencia. Ten en cuenta que el primer año fue un soft landing a través de Proinnovate. Claro. Nosotros ganamos Startup Perú en el 2023 y 2024 fue todo el proceso de creación de la empresa, todo lo que hace a lo legal, a lo contable, a lo administrativo. Y bueno, incluso con Proinnovate hoy, como profesional, estoy como evaluador de Proinnovate también para proyectos tecnológicos peruanos. Así que también ya llevo este tiempo, ya llevo 2 años como evaluador también apoyando la innovación y a las startups peruanas con nuestra experiencia en implementación, en identificación de casos de éxito. Y la verdad que mucho proyecto en Perú, mucho proyecto innovador, la verdad que es un placer. Excelente. Y yo entiendo que Café Sistemas nace como una GovTech y ustedes resuelven el problema de documentos, el problema de los trámites que quieren hacer los ciudadanos. ¿Cómo llegaron a dar con ese dolor? Mira, nosotros lo que resolvemos, ¿no es cierto?, como dolor, es cuando el ciudadano, el vecino, el cliente, tiene que ir a la oficina del organismo. Cuando se le pide información que ya la tiene el mismo organismo. Cuando te piden, eh, dame un libre de deuda. O sea, el mismo organismo tiene que saber si vos debés o no. Luego, cuando vos tenés que llamar o preguntar en qué estado está tu proceso, en qué estado está tu reclamo, en qué estado está. Tiene que ser, la información tiene que ir hacia vos, vos no tenés que estar buscando dentro del gobierno en qué estado está Correcto. lo que vos necesitas. Por otro lado, la confianza, ¿sí? O sea, que vos tengas confianza en que lo que se está ejecutando va llevando el proceso, te va informando el estado en el que está y no necesitas tener un amigo dentro del gobierno, no necesitas estar atrás del proceso porque el tiempo se demora si es que vos no lo estás siguiendo. Claro. Esa confianza es uno de los puntos claves en este encontrar qué es lo que se necesita y cuando el gobierno lo ve eh, y lo ve resuelto, es clave. Porque Claro. con un reclamo, por ejemplo, nosotros no solamente tomamos el reclamo como tal, el ciudadano o la persona ve el avance, sino que también cuando finaliza se le informa, tu reclamo fue resuelto. Y un paso más, te cuento. eh,
hemos implementado un módulo en el cual también le preguntamos si está satisfecho con la respuesta. El NPS, me imagino. Claro, imagínate NPS implementado para este tipo de temas, donde verdaderamente el reclamo fue tomado, fue resuelto y estás conforme con lo que, con el resultado. Son herramientas que hoy existen, que no es que estamos inventando, ¿no es cierto?, La como tal la pólvora. rueda, Claro. pero son software que a lo mejor lo tienen los privados, ¿sí?, que la estamos también llevando a gobiernos o a organismos que tienen que dar respuesta. No, tal cual, y tú lo has dicho, o sea, esto es algo que, no sé, en Latinoamérica estamos retrasados varios años en digitalización, en algunas regiones, pues, ¿no? Pero si hay un dolor del ciudadano y lo que mencionabas, de que no es necesario tener un amigo dentro si tienes este software, a mí me ha pasado de tener que ir a una municipalidad, por ejemplo, y pedir un trámite y tener que hacerme amigo de alguien del municipio que me ayudaba con el trámite, que me ayudaba con ciertas cosas. Pasó el tiempo y luego me entero de que una vez que lo despiden, el trámite que él me había hecho y en lo que me había pues apoyado estaba en cero. Prácticamente me estaba palabreando y no se había hecho nada. Entonces justamente quitar esta capa y ir directamente al proceso y directamente ver el estado. Me gusta. ¿Y cuál ha sido, digamos, el mayor reto para poder hacer esta plataforma y poder llegar a los gobiernos? Mira, el primer punto, ¿no es cierto?, que tiene que ver con los retos que uno va atravesando, tiene que ver no solamente con conseguir el cliente, hacer el proceso legal que corresponde para la licitación o la contratación, sino que luego empieza el desafío que es el equipo del organismo junto con el equipo nuestro de la empresa, eh, lograr una sinergia Claro. en un objetivo común. Entonces, ahí implica, bueno, un kickoff, ¿viste?, consolidado, en el cual el proyecto se ve la decisión política, se conoce a quien toma las decisiones, que este proyecto tiene futuro, ¿no es cierto?, y que va a tener continuidad. Lo otro también, la continuidad entre gobierno a gobierno. Ten en cuenta que cuando es una empresa privada, el dueño es el mismo generalmente. Claro. Con gobierno hemos tenido muchos casos en los cuales los gobiernos cambian de color político, cambian de... Y bueno, ese desafío también es post-implementación, donde volvés a juntarte con el gobierno, a explicarle lo que has hecho, eh, cómo está funcionando, cómo estaba antes, cómo está después. Los stakeholders van cambiando y hay que explicarles nuevamente. ¿Sí? ¿Sí? Y bueno, y no lo que hizo el anterior funcionario o el anterior gobierno está todo mal, porque bueno, este concepto de lo que hizo el anterior está todo mal, entonces implica volver a repensar cosas, sino plantear nuevos desafíos. Entonces, ahí pasa el hecho de nosotros plantear nuevos desafíos. En este tiempo, el software cuando iniciamos era uno, y si vos lo ves hoy, es otro, mucho más robusto, pero es una escalera de crecimiento. Claro, han ¿Mm? ido iterando poco a poco acorde a todas las necesidades que han ido encontrando. Bien. Ahora, ¿cuál fue el primer caso de éxito del primer cliente que les hizo darse cuenta de que esta era una oportunidad? En el 2018 a nosotros no nos convoca un organismo, sino nos convocan profesionales, nos convocan arquitectos. Ya, Cuando nos convocan arquitectos, el objetivo era lograr una solución para que la interacción entre profesionales y gobierno sea 100% digital. Ese caso de éxito, nosotros empezamos en enero del 2018 al desarrollo y en octubre del 2018 estábamos implementados y funcionando con la plataforma desarrollada. Por claro. eso fue esta demora. Mejor dicho, en un proyecto tecnológico, este tiempo, 8 meses, es buenísimo. Nosotros ya veníamos con experiencia en proceso, yo soy auditor ISO 9001, y la empresa está certificada ISO 9001 también. Bien, El software acompaña eso porque registra todo el proceso de cada uno de los circuitos administrativos. ujú, Entonces, también sirve para que el gobierno certifique.
Eh, en eso tiene que ver con este desafío primero, y luego fue el desafío de nuestra plataforma que sea multimunicipio, o sea, multigobierno. Hoy estamos en gobiernos provinciales, municipales, regionales, como el caso de Perú, nosotros que estábamos charlando, Ujú. y tiene que ver con que el ciudadano entra a una plataforma y el proceso puede ir a distintos organismos Claro, sin necesidad de salir de un sistema y entrar a otro sistema, salir de un sistema y entrar a otro sistema. En pandemia fue el otro desafío, mi amigo, ahí, ¿sí? Cuando no había ciudadano, no había profesional que pudiera llevar un expediente de un organismo a otro para que el proceso continúe. claro, Y con servicios era clave. El agua, por ejemplo. Te construías una casa y te tenían que dar el agua y tenía que ir el expediente de un organismo municipal a un organismo de agua, a un organismo provincial, y no podía estarlos llevando porque estábamos en pandemia. claro. Entonces, decisión política mediante, gobiernos en los que ya estábamos, pudimos hacer que los organismos Puedan interactuaran con conectarse. el mismo sistema. Sí, 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 que de hecho eso es clave y creo que también es un gran reto, ¿no? Porque tienes que interconectar y ya no solamente convencer a un gobierno o dos, tienes que convencer a tres, cuatro, cinco gobiernos o municipios para que se interconecte esa data y luego se pueda convertir en información, ¿no? Que al fin y al cabo creo que es un poco el objetivo a largo plazo, ¿no? O sea, no solamente tener digitalizado al gobierno de Nordelta, sino tener a todos los municipios, a todos los gobiernos, a todas las ciudades digitalizadas, ¿no? Un poco lo que quiere hacer, por ejemplo, el Open Banking, digamos, ¿no? O sea, la misma data que se pueda compartir entre, entre los que la necesitan, pues, ¿no? Sí, en distintas regiones nos hemos encontrado con decisiones políticas de interoperabilidad. Ok, La interoperabilidad está dada en plataformas como Xroad, que son plataformas que Xroad nació, por ejemplo, en Estonia, donde es una plataforma de interoperabilidad como tal, donde lo que hace justamente es definir toda esta estructura de servidores de seguridad y bancos, lugares de datos, fuentes de datos auténticas, donde no se replica la información. claro, Entonces, vos vas y le preguntás a la fuente de información auténtica. Y en eso hoy estamos implementando en las regiones donde existe esta tecnología, esta decisión política de implementar este tipo de tecnología, lo hacemos con tecnología probada. No estamos inventando la tecnología para poder volver a cubrir una necesidad que ya existe y Xroad, por ejemplo, existe de hace muchos años. claro, La interoperabilidad tiene que ver con una visión un escalón más arriba y nosotros estamos muy fuerte en lo que es identificar cuáles son los datos, cuáles son los procesos, los archivos, el mismo archivo que se le pide 8 veces al ciudadano, que se le pida una sola vez, ¿no es cierto? El dato que se le pide una vez y luego sirva para todo el proceso. perfecto, Eh, y la interoperabilidad ya tiene que ver, ya hemos logrado, ahora estamos trabajando con todo lo que es archivística. Entonces, el almacenar expedientes y procesos en el tiempo. Hoy estamos almacenando procesos y expedientes de 10 años, y porque también al escanear la historia, tenemos expedientes de hace muchos años para atrás, claro. ¿sí? Mucho lo que es patrimonio histórico, o sea, tenemos mucho lo que es obras, entonces planos de patrimonio histórico de más de 150 años. Wow. Es bastante información la que tienen que subir. Es un proceso, me imagino que bastante extenso también, ¿no? Sí, y la plataforma tiene la capacidad de ir registrando y contando cuánto documento es lo que se va subiendo, Claro. cuánto es lo que tiene que almacenarse, Y ya la plataforma cómo, lo facilita. claro, cómo lo vamos ampliando a un área como archivística que te cuento, Claro. que generalmente la gente cree que el archivo desaparece. No, no es que desaparece el archivo. La diferencia es que ahora está digital. Tal cual.
Tal cual. Y una vez que digitalizan todo, igualmente me imagino que se quedan con algún historial de archivo. Sí, sí. En Argentina hay una ley que es distinta a la peruana en lo que hace al tema archivístico, pero las normas de calidad, normas ISO que tú aplicas son las mismas. Ok, Entonces, las formas es lo que cambia, pero la teoría de qué hay que hacer es la misma. O sea, hay que almacenar la documentación, tiene que ser interoperable, un PDF que sale de un sistema tiene que ser legible por el otro sistema. Sin entrar en lo técnico, distintos tags de un PDF tienen que ser leídos por el otro sistema también. O la firma digital tiene que claro. ser validada por los dos sistemas. Y mira, justamente tocando el tema de Estonia, hace poco estaba conversando con un amigo que él está viendo el tema de identidad digital en blockchain. Y me comentaba cómo en Estonia pues llevan muchos años adelantados en eso. Y de hecho yo en su momento quise ver cómo era el tema para sacar como una, no es una green card, pero como un pasaporte de Estonia que lo puedes sacar tranquilamente siendo peruano. O sea, ellos te pueden dar como un DNI de Estonia, o sea, tú puedes postular a una residencia, ¿no? Desde tu propia casa y te mandan luego un USB con tu nacionalidad, con tu pasaporte digital. Entonces, hasta ese punto de digital o de digitalización han llegado, donde alguien desde Perú puede pedir eso, o alguien desde Argentina, desde cualquier lugar. Y eso también me lleva a otro de los puntos que en su momento habíamos conversado, que eran las Smart Cities, ¿no? Entonces, cuando yo escuché el término de Smart Cities, bueno, por primera vez, se me vino a la mente como sensores, cosas de inteligencia artificial, monitoreo, ¿no? Pero, ¿cómo definirías un Smart City? Porque mi idea era como una casa inteligente, pero en grande, ¿no? Porque vengo de ese concepto. Pero, ¿cómo defines un Smart City? Hoy en América Latina nosotros hay países, hay regiones que están mucho más adelantadas, entonces mirar esas ciudades es clave porque hay un horizonte en el cual todos ¿viste? Queremos llegar, eh, donde la gestión de la infra, ¿no es cierto? La infraestructura, la parte dura de lo que hace a una ciudad, se tiene registro, se tiene gestión, se va previendo distintas situaciones. eh, lo veo correcto como una definición, ¿sí? De Smart City en lo que hace a infra. Pero también hay que tener en cuenta que muchos gobiernos nos encontramos con, creo que más gobiernos que están muchos pasos atrás, en los cuales en la parte de los soft, llamale, donde los datos, la gestión de los datos, la gestión de los procesos, la gestión de los archivos, la gestión eh, de la información, es donde tienen que iniciar. Claro, Porque hoy día pensar en, en inteligencia artificial o big data o distintas tecnologías sin haber pasado por el proceso inicial claro. que implica la transformación digital, eh, tienen que acelerar, ¿no es cierto? No hay forma de que no lo hagan porque las herramientas están, las empresas que tienen la experiencia, en el caso nuestro nos pasa esto también, el hecho de que tenemos los procesos ya diseñados para implementar esto en paralelo, ¿viste? O sea, cuando llegamos a un gobierno y los gobiernos tenemos ciudadanos y tenemos profesionales y funcionarios que no tienen una computadora en el escritorio. Tal cual, tal cual. Entonces, parte de la transformación digital, imagínate que es armar la red, poner las computadoras, hacer todo, y luego Desde cuando el, llegamos desde un nosotros, data center, desde todo, claro, claro, tienen que estar capacitados en utilizar una computadora, ¿no es cierto? claro, Por un lado, pero por otro lado, implica ya este tema de ponerle, ponerle a los datos, ¿sí? Ponerle mucho más conocimiento, que implica eh, tiempos de gestión, por ejemplo, ¿sí? Optimizar los tiempos de gestión. En lo cultural, que hablaba hace un ratito, el hecho de entender de que un proceso digital puede estar en
2 lugares al mismo tiempo, 3 lugares al mismo tiempo. Claro, Son conceptos la distintos a un paralelización, papel. El papel no puede estar en 3 lugares al mismo tiempo. Un proceso digital sí. tal cual. Eso para mí es inteligente, eso es smart. ¿Me explico? Eso, ahí es donde vos decís, el proceso no es que lo digitalizaron y y venía en un formato lineal y lo volvieron a pensar lineal. Lo digitalizaron lineal. Así no es, y justamente es algo que le pasa a muchas empresas cuando digitalizan procesos que tienen procesos que de por sí son malos, ¿no? Entonces agarras el proceso malo, lo pasas a digital o lo automatizas, pero realmente no estás mejorando nada, estás haciendo lo mismo que hacías antes, pero de manera o automatizada o trazabilizable a través de software, pues, ¿no? Y eso no es, se tiene que hacer una auditoría de procesos previamente, ¿no? Como lo hace una auditoría ISO, igualmente, ¿no? Que ve tus procesos, ve la forma de mejorarlos y a partir de ello ya te puede certificar, ¿no? A eso iba con lo smart, ¿no es cierto? Con esto de cómo optimizamos los procesos. No es sacando controles, quitando etapas, quitando. No. Es, por ejemplo, haciendo procesos en paralelo, haciendo procesos en los cuales no necesitas llevar un expediente de un lugar a otro. Claro, Hemos analizado gobiernos en los cuales un proceso hacía que el ciudadano recorriera 40 kilómetros en en serio, todo el proceso, wow, porque nosotros cuando implementamos ODS, implementamos distintos ODS para medir la cantidad de huella de carbono, cantidad de papel no impreso y también la cantidad de distancia que un ciudadano no recorre justamente para en la gestión de un expediente. Entonces, previo a la implementación, 40 kilómetros. Y luego lo hace de su casa. Ahí es donde voy con lo smart. excelente. Justamente ahí hay un ahorro, hay una menor huella de carbono, todo, excelente. Bien, y ahora, yendo un poco al tema del proceso, algo que me parece muy interesante es cómo hacemos o cómo le hacemos entender a a la gestión pública que le gusta mucho el proceso, que realmente esto es una mejora, que no le vamos a quitar algo, sino que le vamos a dar algo que realmente le va a ayudar. Bien, cuando, cuando implementamos la solución GOP en reclamo de agua potable, Ujú, pudimos identificar, porque cada reclamo lo geoposicionamos, por ejemplo. Entonces, al geoposicionarlo, sabemos cuántos reclamos hay en cada lugar, en toda la zona, lo cual luego, no solamente el reclamo individual, sino luego el mapa completo de reclamos. ok, Y ese mapa completo de reclamo, un mapa de calor, donde se ve hacia dónde hay que hacer las obras de agua para que hayan menos reclamos. claro, Entonces, no es solamente resolver el reclamo. Bien, lo resolvimos en tiempo y forma, perfecto. Pero luego se hacen las obras necesarias para que verdaderamente el ciudadano haya menos reclamos. claro, Entonces, ¿lo resolvemos rápido? Sí, pero aparte se hacen acciones para que haya menos. Estas herramientas son herramientas que, como te digo, cuando se muestra en digital, eh, eh, da, ¿no es cierto?, una confianza porque lo que te estoy contando son casos de éxito, claro, ¿sí? Y hacia allá vamos hoy por hoy, donde también pasa con habilitaciones de comercio, donde eh, uno puede saber hacia dónde el comercio se va dando, ¿sí? Cómo se va descentralizando el comercio o no, si se va centralizando hacia capital o hacia el lugar muy céntrico, o se va descentralizando a lugares donde la gente ya se empieza a distribuir en el hecho de vivir en barrios privados o claro. en otros lugares. Interesante. Y otra pregunta ya yendo para la siguiente capa. Yo me imagino que el reto no es solamente la implementación, sino hacer que la gente utilice estos sistemas, tanto el sector público como el ciudadano, ¿no? Quisiera ir primero por el lado del ciudadano, o sea, ¿cómo ha sido su adopción con este sistema? Bien. Em,
y de nuevo, ¿no es cierto? ¿Viste? Tengo la costumbre de llevarte, ¿viste? Al caso, ¿no es cierto? Como tal, porque entiendo la filosofía, pero imagínate el caso de implementar blockchain en una herramienta como la nuestra y que al ciudadano cuando le hablas de esto, decís, "Buah, blockchain, ¿qué tengo que instalar? Claro, Tengo que instalar una aplicación, ¿cómo es esto? Bueno, la implementación de blockchain, el objetivo fue hacerla transparente. Entonces, con el ciudadano, la plataforma con blockchain, sin blockchain, es transparente. Entonces, el que, el que la implementación como tal o la tecnología como tal no es que sea simple, ¿sí? Complejo, simple, transparente. ok, ¿Ok? No es que es simple, es transparente. vale, ¿Sí? Directamente no hay fricción, no hay una herramienta que instalar, no hay un cambio, no hay, sino que está por debajo, es infra. va, ¿Sí? ¿Se necesita la blockchain? Está. ¿Hay que auditar? Está. La información existe. ¿Sí? Ahora, ¿le implica una etapa más, una instalación más, algo más al ciudadano? No. ¿Al excelente, funcionario? Tampoco. va. Ahí estamos, porque si hay que descargarse algo, hacer algo por ahí, la verdad que hay mucha fricción. O sea, Mm, hay, por ejemplo, acá en Perú sí tenemos algunos aplicativos del gobierno para diversas gestiones que yo los he utilizado y he desinstalado a los 5 minutos, creo, porque son muy complejos y aparte que los descargas para usarlos una sola vez y luego te olvidas de ellos. Entonces, una plataforma web me hace mucho más sentido que estar utilizando eso. Y bueno, yendo para otro lado, ¿tú qué es lo que crees que los mercados de Latinoamérica aún no entienden sobre transformación digital? Porque te voy a poner un ejemplo. Yo he visto acá programas de digitalización que pedían empresas que puedan ser proveedoras de servicios de digitalización empresarial, ¿ya? Pero el mismo organismo que se encarga de hacer ese programa ni siquiera está digitalizado. Entonces no saben realmente lo que están pidiendo. Y cuando piden empresas de digitalización, básicamente te están pidiendo a ti como empresa que tú mismo rellenes los requerimientos que se requieren para que una empresa sea como apta en digitalización. ¿Me explico? Entonces, veo ahí una contradicción entre que se quiere hacer algo para mejorar la digitalización a partir del mismo Estado, pero el mismo Estado no está digitalizado. sí. Em, sí, y en esto nos encontramos con muchas contradicciones, mi amigo. Em, hace un par de semanas estábamos analizando justamente un proyecto ahí del gobierno en el cual exigían que el proyecto sea Windows, instalable, ¿sí? Ok, Y exigían que sea SQL Server, disculpame que estoy hablando de algunas marcas y demás, pero exigían, ¿no es cierto?, en esto, pero ya de por sí que sea instalable, ¿no es cierto?, que ok. se instale en la computadora como tal. ¿Cuánto hace, mi amigo, que pasó eso? ¿Cuánto hace que salimos de instalar cosas en la computadora? ¿Sí? Sí, ya todo es cloud-based. Bueno, eh, entonces estamos no solamente atrasados en el proceso, comparto lo que vos estabas comentando, sino que la visión a futuro sigue siendo antigua. ¿Viste? Es como cuando yo digo, estás comprando un auto del 1980, pero 0 kilómetros. ¿Es 0 kilómetros? Claro, es 0 kilómetros, pero de 1980. ¿Ok? Entonces, están pidiendo en los pliegos, o sea, en lo que serían eh, los, los términos de referencia, están pidiendo tecnologías de hace 20 años atrás. Sí. He visto inclusive que piden tecnologías de, bueno, Java, toda la suite empresarial, que en algunas empresas todavía se usa, ¿no? Pero porque es legacy, que ya viene hace muchos años, ¿no? O sea, yo tenía un mentor que me contó que para una empresa conocida acá peruana, estaban pidiendo hacer el software en Java. Y era un software para algo de gestión de redes, no me acuerdo. El punto es que, ya yendo un poco a la parte técnica, porque también nos gusta eso en esta parte, tú sabes que en Java hay threads que son virtualizados, que no son threads reales. Entonces, el programa terminó consumiéndole no sé cuántos gigas de memoria RAM. Entonces, él dijo, ¿sabes qué? Agarro todo esto, lo descarto, lo hago en PHP, que es mucho más fácil todo lo que querían hacer,
y le funcionó. Y empezó a gastar creo que solamente 1 GB de RAM, ¿no? En lugar de lo que Sí, tenía. sí, Y eso es una tecnología que, claro, está pensado para web, pero puedes hacer lo que tú quieras con eso, ¿no? Y te sirve. Entonces, totalmente. sí, No, más allá de que nosotros trabajamos en PHP, mi amigo, ¿no es cierto? Y MySQL, y demás, sin entrar, ¿no es cierto?, en, en un Riverboca, como sería acá, implica decisiones hoy que te marcan el proyecto a 10 años o a 5 años. Entonces, si estás buscando la transformación digital o lo que hace a todo lo que es escaneo de documentación y luego para que el ciudadano no tenga que estar yendo y pidiendo que se le desarchive un expediente para poderlo gestionar, y la tecnología le está exigiendo tecnología antigua. Yo creo que en algún punto este tipo de decisiones hay que rever, ¿sí? Hay que ver a futuro, y no es solamente por el tema de IA, ¿sí? Sino que hay muchas necesidades hoy por hoy en lo que hace a decisiones de infra que, que tiene que ver con tecnología, que tiene que ver con software, que tiene que ver eh, con una visión a 10 años, claro, porque no podés implementar un software en gobierno sin una visión mucho más larga que la que se implementa a lo mejor para una empresa. claro. Cambiar una tecnología, cambiar un software en gobierno es mucho más difícil que implementarlo de cero. Tal cual. Es como una empresa ya que lleva muchos años, no sé, un Oracle que quiera pasar de su RP a otro RP, no sé, muy, muy complicado. Y bueno, si no piensas bien las cosas desde el inicio con la visión al futuro de ya tener un software moderno y que te funcione, pues te va a jugar en contra, definitivamente. Y quería preguntarte ya volviendo al tema de las Smart Cities, ¿cuál es la hoja de ruta que tú crees que se tiene que seguir para que una municipalidad en Perú pueda implementar GOP y pueda más adelante convertirse en una Smart City? Bien, cuando nosotros llegamos a cada uno de nuestros clientes, lo primero que le preguntamos es cuáles son los 7 procesos que te generan el 80% de la carga administrativa. Ok, ¿Sí? Bien, entonces a lo mejor tienen 50 procesos, pero entre 7 y 10 son los que más carga administrativa tienen, el 80% termina siendo. Esos primeros 7 a los cuales rápidamente identificamos, armamos todo lo que es la estructura de datos, archivo, flujo, ¿m? e in- luego capacitamos, porque también capacitamos a funcionarios y ciudadanos, y en eso quiero hacer un punto en lo que hace a la capacitación. Nosotros ah, capacitamos online, sincrónico, y online también asincrónico con una plataforma de capacitación. excelente. En- Entonces, estamos, por un lado, haciendo capacitaciones online, donde la persona se inscribe, participa, pregunta, ¿sí? Y ahí se le explica por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo, cuál es el objetivo, qué resultado va a tener y en qué le va a beneficiar lo que estamos haciendo. Mucho a profesionales, mucho a tramitadores, gestores, porque es su trabajo. Cuando algunas profesiones o ciudadanos que trabajan gracias a los procesos que se gestionan en el gobierno. Claro, Y luego hemos- estamos lanzando ahora una plataforma de capacitación completa wow, para que asincrónicamente todos los años hay profesionales que se reciben, profesionales que van a trabajar como gestores y les damos un curso de la plataforma con un certificado. Y eso le permite tener su primer trabajo. ¿En dónde? En un estudio de arquitecto, un estudio de ingeniero, un estudio contable, un estudio profesional como primer trabajo, certificando que la persona sabe gestionar online un expediente en nuestro sistema. me gusta, me gusta. Entonces tienes, digamos, el 360, no solamente haces
la diagramación de procesos, lo subes al software, sino también capacitas, recapacitas y bueno, tienes todo eso constantemente para que el funcionario no se pierda, me imagino. Bien, 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 me Sí. gusta. Y cuéntame un poco sobre el blockchain. ¿En qué parte del proceso para qué se usa blockchain? Hay gobiernos en los cuales en distintas etapas Ya, se hace un hash del expediente y se almacena para darle inmutabilidad a todo el proceso en esa instancia. Muchas veces porque, bueno, el proceso tiene que ir a una instancia judicial, tiene que ir a una instancia eh, fuera del organismo, ¿sí? O ha finalizado. Entonces, aplicamos eh, un algoritmo el cual toma el hash del documento completo, lo almacena, datos, archivos y las etapas, los tiempos, y en base a eso, un QR, el cual ok, cuando va, muchas veces por mail, muchas veces se imprime, porque el otro organismo lo necesita impreso tal vez, ¿no es claro, cierto? Entonces, del otro lado, está la posibilidad de que escaneen el QR, QR y el sistema le devuelve el original, va, ¿ok? Entonces, el original que está ahí lo pueden imprimir nuevamente y verificar que lo que le han entregado no ha sido adulterado desde que salió de nuestra plataforma hasta que llegó a este lugar, ¿sí? Lo mismo con algo más simple, con un cartel. Imagínate un comercio, un cartel de habilitación de comercio, una obra, un cartel de una obra habilitada, claro, donde el ciudadano escanea y eso que está ahí no ha sido adulterado literal. desde el día que inició. Entonces, Bien, hace un año se le dio este documento y hasta hoy nadie modificó los datos que fueron generados. Ni funcionario de gobierno, ni siquiera nosotros, o sea, ni los técnicos por detrás podemos adulterar algún, algún registro de la base de datos. claro, Entonces, porque todo está hasheado y todo está en blockchain. bien, que yo diga, por ejemplo, nuestro sistema no tiene un botón borrar, Ujú, ¿sí? No es solamente que la interfaz no tiene un botón borrar, sino que toda la tecnología subyacente acompaña esta filosofía. claro. Que es un poco lo que hemos visto en algunos gobiernos que tienen ya algunos sistemas que sí, digamos, en el back office, el técnico que tiene acceso a la base de datos te hace un deleteware y te borra un registro, pues, ¿no? Que, claro, gráficamente no puedes borrar algo, pero los que somos técnicos sabemos que a nivel de software se puede borrar si es que no haces las defensas correspondientes, pues, ¿no? Sí. Correcto. O modificar, ¿no es O cierto? modificar, exactamente. Que puede llegar a ser menos visible, ¿no es cierto? Que a lo mejor un eliminar. Eh, con lo cual yo creo que, bueno, todos los gobiernos que optan por contratar nuestra plataforma entienden esta filosofía, Claro. entienden dónde estamos, dónde están entrando y la verdad que todos nuestros clientes nos acompañan con esta filosofía, todos nuestros partners, cuando iniciamos nuestra relación contigo, fue justamente compartir esta filosofía. O sea, Claro, qué es lo que estábamos comercializando y esta filosofía tiene que ver con ser profesionales al momento de ejercer esto que es hacer un software, implementar un software, ¿sí? Y compartir una filosofía como nos pasa con Indros hoy. increíble. Bien, Daniel, quería ahora sí ya preguntarte algo un poco más personal. A ver, entiendo que el hacer un software como una GovTech, algo como lo que hace GOP, debe tener muchos retos, mucha burocracia, muchas cosas de por medio. ¿Qué ha sido lo más retador en este camino que has seguido? El, Cuando iniciamos nuestro camino, aplicábamos procesos a distintas industrias, ¿sí? El desafío de enfocarnos en lo que hacemos para hacerlo mucho mejor ¿Ya? fue clave. En un nicho donde como vos sabrás, startup como tal, ser una startup GovTech no sos
atractivo para Claro, inversión, no sos atractivo para el crecimiento inclusive. O sea, nuestro crecimiento hoy por hoy es de 2x, ¿sí? Estamos logrando ser 3x ya para este año y ese es un desafío porque es un crecimiento a lo mejor que los VC o distintas fuentes de financiamiento prefieren optar por otros nichos. Eh, pero por otro lado, tiene la seguridad de que todos nuestros clientes, no tenemos clientes que hayan dejado nuestra plataforma claro, y tenemos contratos por 2 años a futuro, mi amigo, y claro. con renovaciones, Dios quiera, renovaciones continuadas. El piso de clientes, el piso de facturación hoy está dado, eh, y el crecimiento es sostenido. No hemos tenido picos y demás en esto. Y bueno, la transformación de vernos como una empresa, como una pyme, como una MIPE, ¿no es cierto? A una startup también tiene que ver con que el cliente nos ve como una startup donde eh, iterar muy rápidamente en las soluciones, ir probando, ir mejorando trimestre a trimestre. Nosotros hoy estamos implementando 4 mejoras continuas por Q, mejoras continuas sustanciales, las cuales vemos nuestros clientes qué es lo que ellos nos han pedido, hacemos un ranking, vamos viendo, vamos analizando, diseño, programación, lo ponemos en producción y capacitamos a todos nuestros clientes, porque mientras más clientes tenés, es más difícil Claro. implementar mejoras, pero todos los clientes tienen las mejoras. El desafío de que todos tengan una plataforma último modelo, viste cuando recién hablábamos de auto, ¿no es cierto? No es que el cliente que nos contrató en el 2018 se quedó con nuestra plataforma del 2018. No, tiene una plataforma hoy nueva con todas las mejoras que se han ido dando. Ustedes no son el punto exe que instalas en Windows con esa versión antigua. No, 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 no. Excelente. Daniel, ¿cuál es el mayor reto que has llevado en tu carrera profesional en general? En general, mira, yo pasé de ser un muy buen técnico a dirigir a ser el CEO de una empresa, a ser el CEO de una pyme. Entonces, de tener una tecnicatura en hacking ético, de ser auditor ISO 27000, una especialización en red de datos, ¿sí? A tener que justamente estar al frente de una empresa y decir, bueno, me tengo que capacitar en esto. ¿Qué hago? Una maestría en administración. Lo primero que hice fue una maestría en administración para poder interactuar con abogado, Claro, marketing, contable, financiero. Entonces, hoy me encuentro con mi día en reuniones, mi día en decisiones, mi claro. día en la estrategia Cambia y pasar, completamente. claro, y pasar de haber estado configurando un servidor de correo, un servidor de página web o programando PHP, MySQL, tirando comandos, a 8 horas en reuniones, en decisión, en, en, en armar equipo, ¿sí? E Claro. interactuar con otros profesionales en lenguaje castellano, no en lenguaje informático. Y cambia bastante, ¿no? Ambos venimos un poco de este background técnico y tienes que ponerte la gorra de capitán y olvidarte un poco tanto palabrerío técnico y la chamba pasa a ser un poco más las personas, ¿no? Y ya tienes que un poco, no disociarte, pero no estar tan al día a día de las operaciones y el desarrollo, que a veces a uno como desarrollador le gustaría estar ahí programando todo el día porque nos gusta, pero tienes que confiar en el equipo que tienes ahí detrás, desarrollando, haciendo las cosas bien, ¿no? Y entiendo que también pudo haber sido un poco una cierta brecha al inicio querer estar en las operaciones, pero darte cuenta que donde generas más valor es en la comunicación con personas, en ir a eventos, conocer gente, que es un poco en donde nosotros generamos valor. Sí. Y te cuento, nosotros hoy estamos haciendo dentro del equipo de evaluación 360, en lo que hace a donde los colaboradores se evalúan entre sí, hacia arriba, hacia abajo, conmigo inclusive, también siendo evaluado por todos mis colaboradores. Y ahora estamos trabajando en
en evaluación de clima laboral, por ejemplo. Ah, mira, Entonces son decisiones que pasan por mí, ¿sí? En áreas en las cuales estoy aprendiendo, me claro, explico. Y lo primero que hago es buscar personas, personas que entienden del tema. Hoy Viviana Imperiale es la profesional que nos está acompañando en este proceso de recursos humanos, donde no solamente estamos incorporando recursos nuevos, o sea, constantemente, mes a mes, estamos incorporando recursos nuevos eh, con evaluaciones, lo que sería psicotécnicos que se van haciendo al inicio, y luego los procesos con el personal, con todo el equipo que tenemos dentro. Tenedme en cuenta que somos una empresa que tenemos recursos remotos. claro, Entonces, que tengan esa filosofía de trabajo remoto, me parece que para otra charla, a lo mejor en otro claro, momento, mi amigo, que son estas decisiones que tienen que ver con armar equipo. ¿Sí? O sea, en tal un cual, punto pasás de ser un jugador a ser un director técnico a armar el equipo. claro, ¿Sí? Y cuando armás equipo es esta visión, no estás en el partido, ¿sí? Tampoco estás jugando, pero tenés que tener la visión o sea, yo sé todo sobre mi sistema, ¿sí? Conozco a cada uno de mis clientes, estamos de acuerdo, pero en otro punto tenés esta visión de cuáles son los lugares donde hace falta un recurso nuevo, con capacidades nuevas, para lograr nuevos objetivos. yo creo que lo más importante es entender la visión de a dónde se quiere ir y también saber las cosas que van a mover la aguja, al fin y al cabo. Y bueno, ya la otra parte del equipo, conseguir a las personas correctas que puedan hacer las cosas Sí, correctas, ¿no? De la forma correcta. sí. Una metodología que hemos implementado fuerte, que llevamos 2 años, OKR, Claro, y la verdad que me ha permitido, ¿no es cierto?, comunicar esto que estamos charlando de una visión trianual, anual, por Q, y claro. que cada una de las iniciativas tiene relación con esta línea que te cuento. Que es un poco lo que yo también hice, ¿no? El arbolito, ¿no? Donde tú tienes tus objetivos anuales, trimestrales, a 3 años también, ¿no? Y vas viendo cómo todo va tomando forma. Que en algunas startups, por ejemplo, no les gusta tanto porque tienen como la mentalidad de vamos a ver qué pasa y vamos desarrollando en el camino y todo es un quilombo, pues, ¿no? Pero en las pymes sí debería de ser todo así, ¿no? Con esa organización como lo estamos manejando. Hay una madurez, yo creo, ¿no es cierto? Tal cual, No digo que al principio a lo mejor te traba mucho, sí, estamos de acuerdo, pero llega un punto de la madurez que necesitas ir estructurando, tal ¿sí? cual, Y los procesos tienen que ver un montón con esto, porque el crecimiento tiene que ver con esto. Imagínate, como te decía, nosotros estamos incorporando colaboradores y permanentemente, y no es solamente en área de desarrollo, en área comercial, PM, comunicación, áreas, áreas, distintas áreas, administración, donde todas las áreas van creciendo en forma paralela. No claro, es solamente meter programadores para hacer que la herramienta crezca. Llega un punto que no sirve. tal cual, tal cual. Bien, Daniel, ¿qué mensaje te gustaría dejarle al mundo? Bueno, yo creo que hoy estamos en una transición importante. Yo estuve en dos ya, lo que fue Internet y hoy la IA. Con Internet justamente fue el miedo también en el año 2000, me acuerdo, y demás etapas que hemos pasado, que yo soy muy optimista en mis pensamientos. Entonces, en esta etapa yo creo que me vuelvo a poner en mi visión optimista, y creo que esto va a generar toda esta etapa que estamos viviendo de IA y herramientas nuevas que estamos viviendo, más trabajo, más capacidades, mayor conocimiento. El conocimiento está a la punta de nuestros dedos. Yo creo que en esto eh, todos lo vemos, los que hemos pasado por etapas previo a Internet, post-Internet y ahora pre-IA, post-IA. Tiene que ver, yo creo que, con estas más posibilidades que tenemos todos de crecer, de trascender también, porque es esto de poder llegar a otros lugares con nuestras soluciones,
Y bueno, los desafíos, hoy tal vez no los conocemos para el corto plazo, mediano plazo, pero yo creo que en lo inmediato tiene que ver con esto, con desafiarnos día a día, con más conocimiento, con más capacidades, salirnos de la zona de confort. Uno lo escucha por todos lados, ¿sí? Pero, pero día a día se va viendo que distintas industrias se van transformando. Claro, Las industrias se transforman, las empresas se transforman, los profesionales tenemos que transformarnos, como hablábamos hace un rato, ¿sí? ¿Cómo transformamos profesionales? Justamente tiene que ver con este desafío que estamos charlando. Vos, yo, esto yo creo que lo hemos charlado en algún momento en el cual necesitamos darle vuelta a nuestra visión como empresas, sí, y entender que estamos llegando a la gente, a los ciudadanos, a la comunidad mucho más rápido. Estamos logrando objetivos mucho más rápido con un impacto mucho mayor. increíble, increíble. Y de hecho, la IA genera un efecto que me parece bien curioso, cuanto menos, porque te hace sentir que no estás haciendo lo suficiente. Y eso es algo que nos da para toda una charla, ¿no? Pero con la IA puedes hacer tantas cosas y tan rápido que, por ejemplo, en desarrollo uno termina queriendo desarrollar más, codear más, porque actualmente es muy rápido todo. Mm, Puedes hacer una imagen en segundos, puedes hacer un post, puedes hacer un montón de cosas automatizadas y las industrias están cambiando cuando antes tenías a 40 personas, ahora probablemente tengas a 20 y luego otros 10 consultores o cosas por el estilo. Y el punto es que los headcounts están cambiando, o sea, se está transformando el cómo trabajamos. No necesariamente las personas se están reduciendo, pero sí la forma en la que trabajan y el valor que generan es un poco más transversal, diría yo. Te dejo una ahí con eso. Y yo creo que pasamos de estar el 80% en la tarea y el 20% en la estrategia a estar en el 80% en la estrategia y el 20% en el haciendo. Sí, Y en esto de tareas tiene que ver con lo que vos decís de IA. tal Entonces, cual. el como profesionales eh, tengamos la capacidad de este 80% de planificación, hacerlo es fantástico. Y por otro lado, en equipo, interdisciplinario. Te estoy poniendo tres variables, mi amigo. ¿Sí? 80% de tu tiempo en estrategia, en equipo e Ujú. interdisciplinario, porque si en el equipo somos todos informáticos, No, olvídate, olvídate. ¿ok? Y lo otro, esto que hablábamos de interdisciplinario, tiene que ver también por esto de hacer llegar la tecnología a, a otras fronteras, donde esas fronteras terminan siendo el contacto directo con la diaria de la persona, del ciudadano, del vecino, Claro, eh, y en masa, porque luego tiene que ver esto. Todo lo que hacemos, ¿sí? No es que vamos a tener tan pocos usuarios como antes, que cuando implementábamos una herramienta informática era para claro. la empresa que eran 50 usuarios, 100 usuarios y demás. Hoy se planifica, ¿sí? Para miles de usuarios. Entonces, este 80% tiene que ver con llegar a estos miles de usuarios al final de la cuenta. Bueno, Daniel, siempre es un gusto hablar contigo. Ya nos conocemos hace algunos años y siempre tienes un montón de conocimiento que aportar. Así que mil gracias por estar acá. Definitivamente hay más cosas que nos quedaron todavía conversar. Hay otros temas, el tema de la IA, el tema de los OKR, que también sería interesante ver cómo lo aplican en su negocio y cómo se puede aplicar a otros. Así que nada, encantadísimo de que estés acá también con nosotros en otra ocasión, quizás ya en Argentina, ahí nos vamos a ver. Entonces, nada, muchas gracias, Daniel. Gracias a vos y nos vemos pronto. Abrazo.